Bueno, entonces buenas tardes. Vamos a ver lo que es la anatomía del hombro. Y esta charla o este tema vamos a dividirlo en cuatro partes. La primera, lo que es la histología. Segunda, la miología, toda la parte muscular que compone el hombro. La tercera, su inervación. Y no menos importante, la vascularización. Iniciamos con la histología, la cual tenemos uno de los músculos más importantes que va a ser la clavícula. Este es un hueso plano, alargado. Tiene una forma de S y está situado en la parte antero-superior del tórax. Eh, Forma parte del esqueleto del hombro, el cual está formado por la clavícula y el omóplato, que cuando están articulados entre sí, junto con el tórax, estos se van a unir al brazo. Esta clavícula se puede palpar por toda su longitud y se extiende desde el esternón hasta el acromion, siendo una dirección oblicua y lateral y posterior. Y se considera la única unión entre el miembro superior y el tórax. A pesar de que su aspecto es similar a un hueso largo, posee una estructura semejante a la de un hueso plano, ya que carece de un canal medular propiamente dicho. Este tiene dos caras, que es superior e inferior, dos bordes, anterior y posterior, y dos extremidades, que es el acromial y el external, o el interno y externo. Entonces, en su cara superior se está justo por debajo de la piel y el músculo platisma, y en este lugar es donde se va a insertar músculos como el deltoides, el trapecio y el esternocleidomastoideo. En su cara inferior se va a insertar el músculo subclavio, también el conoideo y el músculo trapezoide. En cuanto a sus bordes, tienen su borde anterior y borde posterior. En su borde anterior va a servir para de inserción del del músculo pectoral mayor, y en su borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Pues también tenemos su extremidad acromial y external. La acromial va a ser aplanada y va a servir para que se articule con una faceta con el borde interno del acromion, y el borde external va a ser la parte más voluminosa del hueso. El siguiente va a ser el acromion, el cual es un hueso que resulta de la continuación de la espina de la escápula, el cual es este que vemos acá, y está compuesto por varias partes, que son dos perfiles situados arriba y abajo, o superior e inferior, y están ubicados en la parte interna y el otro en la parte externa del, del hueso. También hay una esquina en la cual ambos lados convergen y se conoce como el vértice del acromion. La tercera es la escápula, que es esta que vemos acá, tiene forma triangular, o también es conocido como omoplato o paletilla, es plano, tiene forma triangular y se encuentra en la parte posterior del tronco, sobre la cara, sobre la segunda, a nivel de la segunda y séptima costilla. Este es un hueso de suma importancia ya que proporciona puntos de inserción para diversos músculos que constituyen el brazo y el hombro. Asimismo se articula con el húmero y la clavícula conformando lo que es la articulación glenohumeral. Otra parte ósea de la articulación del hombro va a ser el húmero, cuál es el hueso más largo y proximal del miembro superior. Forma parte del esqueleto apendicular superior y se ubica en la región del brazo. Esta tiene su cabeza humeral, vamos a sacar esta parte, la cual va a corresponder a la cara articular y tiene una forma semiesférica y se relaciona con la cavidad glenoidea de la escápula. La siguiente va a ser el cuello anatómico, el cual es una línea en disposición oblicua, el cual circunscribe la cabeza al húmero y se ubica sobre el trabéculo mayor y menor. Es el que vemos en esta parte. Luego tenemos el cuello quirúrgico, que es la parte más estrecha y distal del tubérculos mayor y menor y sirven para inserción y palanca para algunos músculos escapulohumerales. Tenemos el trabéculo mayor, o troquier, que es esta parte. Este tiene una disposición de dirección posterolateral y presenta tres imposiciones, las cuales van a servir para la inserción del músculo supraespinoso, que hace la superior, la media, que es la inserción del músculo infraespinoso, y la menor, que sirve para la inserción del músculo redondo menor. El trocánter menor, o troquín, que es este de acá, posee una disposición anterior y sirve para la inserción del músculo subescapular. Y tenemos el surco intertubercular, o la corredera bicipital, el cual sirve para el paso del tendón de la cabeza larga del músculo bíceps. Tenemos también su diáfisis, que va a ser propiamente el cuerpo del húmero. Y tenemos un borde medial y un borde lateral. En cuanto a su epífisis, que es la parte más distal, tenemos el cóndilo humeral, el capítulo, la tróclea, la fosa coronoidea
la fosa craneana, la fosa radial, y el epicóndilo medial y epicóndilo lateral. Esos epicóndilos van a contener el surco para el nervio cubital y el lateral es la porción dilatada y superior adyacente del capítulo. En cuanto a su miología, tenemos, en estos son los músculos propios del hombro y se dividen en tres grupos. Músculos posteriores del hombro, músculos anteriores y músculos del manguito rotador. En cuanto a los músculos posteriores, tenemos el trapecio, el cual va a tener, o su origen va a ser la protuberancia occipital, la línea nucal y el ligamento nucal. Se va a insertar en la parte externa de la clavícula del acrómeno. Va a estar inervada por el onceavo par y su acción va a ser el ascenso de la fosa glenoidea y la elevación de la escápula. Algo que se me olvidó comentar, el trapecio va a tener tres partes: anterior, media y superior. Perdón, superior, media e inferior. La parte o el trapecio medio, el cual es esta parte, va a ser original de la apófisis espinosa a nivel de T1 y T5. Se va a insertar en el acrómeno a nivel de la espina de la escápula, igualmente está inervada por el onceavo par, y la acción de este va a ser la retracción de la escápula. Luego tenemos el trapecio inferior, que es esta parte. Se va a originar de la apófisis espinosa, se inserta en el ápex de la espina de la escápula, va a ser inervada por el onceavo par, y su función va a ser ascenso de la fosa glenoidea y la depresión de la escápula. Entonces, tenemos el superior, medio e inferior. El siguiente va a ser el músculo elevador de la escápula, el cual se origina en la apófisis transversa de C1 y C4. Se va a insertar en el ángulo superinterno de la escápula, como vemos en esta parte, entonces su origen y su inserción, y va a ser inervada por el dorsal escapular. La función de este va a ser elevación y aducción de la escápula. El siguiente va a ser el músculo romboides, el cual se origina del ligamento nucal y el apófisis espinosa a nivel de C7 a T5. Se va a insertar en el borde interno de la escápula, va a ser inervada por la dorsal escapular y su función va a ser la retracción de la escápula. El siguiente músculo es el dorsal ancho, el cual se origina de las vértebras torácicas inferiores, de la fascia toracolumbar y de la cresta ilíaca y los bordes inferiores a nivel de la tercera a la cuarta costilla. Se va a insertar a nivel de la corredera bicipital. Va a estar inervada por el toraco dorsal y su función va a ser rotación interna y aducción y extensión del húmero. El siguiente va a ser el deltoides, que es el que vemos acá, colorado de verde, el cual se va a originar de la fosa supraespinosa de la escápula, se inserta en el troquíter del húmero y va a ser inervada por el supraescapular. La acción de este, ¿cuál va a ser? Va a ayudar a la deltoides a la aducción del húmero. Perdón, el deltoides, ¿cuál va a ser su función? Lo que va a hacer es aducir el brazo. ¿Listo? Luego tenemos a lo que es el pectoral mayor y el pectoral menor. El mayor, este va a tener dos porciones, una porción clavicular y una porción esternocleidomastoidea. Esta porción clavicular, esternocleidomastoidea, ambos se van a unir. ¿Dónde se van a insertar? A nivel de la corredera bicipital, van a ser inervados por el nervio pectoral medial y lateral en la parte del pectoral mayor, y este que va a hacer, va a aducir y rotar internamente el hombro, mientras que el pectoral menor se va a originar lateral al cartílago costal, que es este de acá, cartílago costal, se va a insertar en la apófisis coracoides, va a ser inervada por el nervio pectoral medial y su acción va a ser estabilizar la escápula. Ahora tenemos los músculos del manguito rotador. Tenemos el supraespinoso, el cual se origina de la fosa ilíaca, la fosa supraespinosa de la escápula, se inserta en el troquíter del húmero, va a ser inervada por el supraescapular y la acción de este, ¿cuál va a ser? Va a ayudar al deltoides a la aducción del húmero. El siguiente es el infraespinoso, el cual se origina en el mismo punto, o bueno, el mismo origen, valga la redundancia del anterior, se inserta igualmente en el troquíter del húmero, se inerva igualmente por el supraescapular, pero este, ¿qué va a hacer? Va a rotar externamente el húmero. ¿Ayudado de qué músculo? Del redondo menor. Que este se origina del borde lateral de la escápula, se inserta en el troquíter del húmero, va a estar inervado por el nervio axilar, pero su función va a ser ayudar al infraespinoso a rotar externamente el húmero. Mientras que para la rotación interna tenemos al subescapular, que se origina de la fosa subescapular, se inserta en el troquín del húmero y va a ser inervado por el subescapular superior e inferior.
Ya como dije anteriormente, su función cuál va a ser rotar internamente el húmero. Pasamos luego a la inervación. Iniciamos con el nervio radial, el cual es un nervio del cuerpo humano que suple las terminaciones nerviosas a músculos del brazo, antebrazo, muñeca y manos, así como la sensación cutánea del dorso de la mano. Este va a estar originado a nivel del segmento C5, C6, C7, C8 y T1. Va a tener dos funciones, una función sensitiva, la cual va a dar la cara posterior del antebrazo, y una función motora, la cual ayuda al tríceps braquial, al braquio radial y a los músculos extensores del antebrazo. El siguiente es el nervio cubital, el cual es uno de los tres nervios principales del brazo y va desde el cuello hasta la mano y se puede oprimir en varios lugares, como es debajo de la clavícula, en la muñeca, pero el lugar de compresión más frecuente va a ser detrás de la parte interna del codo, que es el típico corrientazo que hemos sentido en alguna ocasión. Tiene función sensitiva y motora. Entonces, sensitiva va a estar sensitiva en la parte interna de la mano, incluida la mitad del cuarto dedo, como vemos en la imagen, y motora va a tener acción motora pues en la parte cubital anterior, en la mitad medial del flexor profundo de los dedos y la mayoría de los músculos pequeños de la mano. Siguiente parte de nerviosa va a ser el nervio músculo cutáneo o nervio perforante. Este es un nervio espinal mixto que pertenece al plexo braquial. Se origina a nivel de C5, C6 y C7. Tiene función sensitiva y motora. La sensitiva continúa con el nervio cutáneo braquial externo y motora va a tener pues su función como dije motor en el nervio, el músculo coracobraquial, el bíceps braquial y el braquial anterior. Luego tenemos el nervio supraescapular, el cual es una rama del tronco superior del plexo braquial que se forma por unión de las raíces a nivel de C5-C6 y va a entregar inervación a los músculos supraespinoso e infraespinoso. No tiene función sensitiva, únicamente motora. Tenemos ahora el nervio dorsal de la escápula o el dorsal escapular, el cual proviene del plexo braquial. Este se dirige hacia posterior, logrando perforar el escaleno medio para luego recorrer por el borde medial de la escápula. Provee la información motora para los músculos romboides menor, romboides mayor y elevador de la escápula. No tiene función sensitiva, únicamente motora. Y en la parte, como vemos acá señalados, tenemos el pectoral lateral y el pectoral medial, como son señalados en el cuadrito, en el cual están originados en el de C5, C6 y el pectoral medial a nivel de C8 y T1. No tiene función sensitiva, únicamente motora. Y el pectoral lateral, ¿qué va a hacer? Va a tener acción motora sobre el pectoral mayor y el pectoral menor, mientras que el pectoral medial va a tener acción motora sobre el pectoral mayor. Y luego tenemos el torácico largo, el cual va a tener función motora a nivel pues, del cerrato anterior. Por último, pero no menos importante, tenemos a los nervios supraescapulares, los cuales se puede referir a un nervio supraescapular superior e inferior. Ese es el que hemos demarcado ahí. Estos están inervados por la división posterior del plexo braquial y forman un grupo de nervios que inerva los músculos que mueven la escápula. Entonces estos dos se originan a nivel del C5, C6, no tienen función sensitiva, únicamente motora. Entonces el supraescapular superior va a tener motor sobre el músculo supraescapular, mientras que el inferior sobre el redondo mayor y el músculo supraescapular. Bueno, ya por último, pero menos importante, tenemos la vascularización. Acá vemos, o como sabemos, la arteria arterial es la arteria principal que va a la inervación pues, del hombro, pero igualmente del miembro superior. Esta se origina en la arteria subclavia, a partir del borde inferior de la clavícula, la cual es la misma, pero pues cambia de nombre. ¿Termina en dónde? En la arteria braquial. A partir del borde inferior del pectoral mayor, va a ser la misma, pero cambia de nombre. Su trayecto va a ser, va a tener un eje por la fosa axilar, el trayecto va a ser oblicuo hacia inferior y hacia externo. Y se divide en tres porciones, superior, media e inferior. La superior se relaciona con los troncos primarios del plexo braquial, con la vena axilar y con el asa de los pectorales. La porción media se relaciona con los troncos secundarios del plexo braquial, los cuales toman su nombre por su relación con la arteria. Y la inferior se relaciona hacia anterior con la horquilla del nervio mediano y luego el nervio mediano va a ser interno con respecto a la arteria. Tenemos unas ramas colaterales que está la toracoacromial. Esta se origina en la porción superior, atraviesa la fascia clave pectoral y se ve una rama acromial, la cual termina en el músculo deltoides
y da una rama deltoidea que se ubica en el surco deltopectoral. Y la otra rama medial o pectoral se va a distribuir, pues lo que es, como dice su nombre, a nivel de los pectorales. Tenemos la arteria torácica lateral, la cual es la que vemos en este lado. Esta es torácica lateral. Esta se origina en la porción media, desciende del pectoral menor y el serrato anterior, y va a irrigar la mayor parte de la glándula mamaria y los ganglios linfáticos axilares. Tenemos ahora la subescapular, que es una de las más gruesas o de la mayor volumen, y se dirige en dirección lateral inferior, dando dos ramas, una arteria toracodorsal y una arteria circunfleja escapular. Ahora tenemos la circunfleja humeral anterior, la cual va a rodear todo el cuello quirúrgico del húmero por delante. Y por detrás tenemos la circunfleja humeral posterior. Ya en la parte venosa, pues simplemente estando de distal a proximal o de caudal acefálico, tenemos lo que son las venas humerales. Estas se anastomosan, forman la vena humeral interna y se juntan junto con la vena basílica. Van a formar lo que es la vena axilar y llegan a la vena subclavia pues para completar todo su recorrido venoso y van a recoger toda esta sangre desoxigenada que se produce se produce a nivel pues, del miembro superior y el antebrazo. Eso sería todo. Muchas gracias.